En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndeles el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este tema, el cuarto de nuestra serie, que trata sobre cuestiones de nuestra fe. En esta ocasión vamos a hablar de la vida oculta de Jesús. Y es que tenemos que entender primero a qué nos referimos con esta idea de la vida oculta de Jesús. El primer punto es el siguiente. Ustedes y yo sabemos, voy a decirlo así, mucho de Jesús, pero del Jesús adulto. Y de eso que sabemos de Jesús, sabemos mucho, pero sobre todo de la última semana de vida de nuestro Señor. Esto lo hemos comentado, por ejemplo, en cursos como Relatos de la Pasión, en el cual hemos dicho que efectivamente lo que se ha escrito, lo que se nos ha compartido en los evangelios de manera primordial, es el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y que tenemos pues una introducción. Pero esto lleva solamente más o menos unos 3 años, entre 2 y medio y 3 años de la vida del Señor. Y por lo mismo, hay gente que se pregunta, bueno, eso es lo que sabemos del Jesús adulto, pero ¿qué sabemos del Jesús niño, por ejemplo? Y con decir niño me refiero a algo muy genérico, por supuesto. Me refiero al Jesús infante, al Jesús adolescente, al Jesús joven, es decir, a ese Jesús del cual, pues dicen algunos, no sabemos absolutamente nada. Y hay que preguntarse, ¿por qué los evangelios, que son la principal fuente para hablar de Jesús, no nos dicen nada sobre él? Y es el punto al cual el cual queremos abordar el día de hoy. La famosa vida oculta de Jesús se contrapone a lo que llamamos la vida pública de Jesús. Bueno, he dicho se contrapone. La idea mejor es se complementa. De toda la vida del Señor Jesús, que sabemos que aproximadamente estamos hablando de unos 37 años, los últimos 3 años son los que llamamos la vida pública. Entonces, cuando hablamos de vida oculta, ¿qué debemos entender? Bueno, pues tenemos por lo general dos alternativas. La primera de ellas es que la frase vida oculta de Jesús se refiere al periodo que va desde el nacimiento del Señor hasta su bautismo, sabiendo una vez más que su bautismo fue aproximadamente cuando tenía 34 años. Pero también se le ha dado el nombre de vida oculta de Jesús al periodo que va desde el acontecimiento del templo, aquel que nos narra Lucas cuando Jesús es perdido y hallado en el templo y que dice que tenía 12 años, una vez más hasta el bautismo. Definitivamente el bautismo es el fin de la vida oculta, o de lo que se le ha dado en llamar vida oculta de Jesús, y ahí empieza la vida pública de Jesús. Pero aquí es el asunto. ¿Desde dónde empezaría esta vida oculta? Bueno, concluyo esta idea para que podamos entendernos. En la primera opción hablaríamos desde el año 7 o 6 antes de Cristo al 27 después de Cristo aproximadamente. Si hablamos desde que nació hasta el bautismo, pero si hablamos desde los 12 años del templo hasta el bautismo, hablaríamos más o menos del año 5 después de Cristo, aproximadamente también hasta el 27 después de Cristo. Insisto, el 27 no se mueve porque la fecha del bautismo de Jesús, esa sí la tenemos un poquito más segura. Cuando hablemos aquí nosotros de vida oculta de Jesús, haremos alusión a la primera alternativa. Hablar desde el nacimiento del Señor hasta su bautismo. Y es que algunos dirán, pero es que sí tenemos algunos datos de su vida de bebé y de infante. Por ejemplo, cuando fue presentado en el templo, cuando fue circuncidado. Tenemos dos o tres ideas más sobre esto, pero aún así estaríamos hablando en todo caso de 12 años. 12 años. Y de estos, hablar únicamente de 3 o 4 momentos de 12 años no es nada. Por eso es que tenemos que decir que la vida oculta de Jesús abarca también su infancia.
Por eso es que así lo vamos a entender. Aunque ustedes cuando busquen, investiguen algo acerca de la vida oculta del Señor, puede ser que lleguen a encontrar algún texto que diga a partir de los 12 años que fue el acontecimiento del templo hasta el bautismo. Ahora bien, tenemos que decir otra cosa, tenemos que decirla. El acontecimiento del templo, los estudiosos de la Biblia han mencionado que no se trata de un relato histórico. Siempre tenemos que hacer la distinción entre histórico y verdadero. En ocasiones son exactamente equiparables, lo histórico con lo verdadero en la Biblia, pero a veces lo equiparable es no histórico, pero sí teológico, con verdadero. Si está en la Biblia es verdadero, aunque no sea histórico, ¿verdad? La semana pasada que hablábamos de la adúltera, decíamos que ese es un relato histórico, obviamente es verdadero. Pero hay otros textos que no son históricos, pero que también contienen verdad. El relato de Jesús en el templo, los estudiosos de la Biblia nos comentan el día de hoy que no es un relato que podamos llamar histórico. Muchos se espantan porque dicen, entonces no pasó. Habría que preguntarse, ¿a qué te refieres con que no pasó? ¿Que no pasó que Jesús se perdió en el templo y demás? Eso no pasó. Pero si tú me dices que Jesús adquirió conciencia de que Dios era su Padre, y escucha cómo te lo voy a decir, y de que en Jerusalén se perdió y estuvo 3 días perdido, y al tercer día lo encontraron, pues obviamente que eso sí pasó, por supuesto que pasó. Entonces, cuando digamos que sí pasó o no, habría que distinguir esa parte. Pero bueno, quitando eso entonces, por vida oculta del Señor, vamos a entender toda la vida previa al bautismo. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué sabemos o qué no sabemos? Vamos a distinguir. Miren, la pregunta sería, ¿en verdad está todo oculto? Y aquí vienen algunos textos que nos han ayudado muchísimo a entender esto de la vida oculta de Jesús. El primero, bueno, dos de ellos son del Evangelio de Lucas. Y aquí vamos a ver otra cosita por ahí. Lucas 2, 39, 40. Allí me faltó ponerle en Marcos, ahorita les voy a decir por qué. Lucas 2, 39, 40 dice lo siguiente. De hecho, la Biblia de Jerusalén titula a estos versículos Vida oculta de Jesús en Nazaret. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Insisto, la Biblia de Jerusalén, en esta edición, titula a esos versículos Vida oculta de Jesús en Nazaret y es previo al episodio del templo. Así que también podemos llamarle vida oculta a lo que pasa antes del acontecimiento del templo. Después del templo, Lucas capítulo 2, pero ahora versículos 51 y 52, dice, bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos, se refiere a sus padres. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Amén. Miren que de estos dos versículos, bueno, perdón, de estos dos textos, son más de 2 versículos, viene un acontecimiento muy interesante, muy interesante. No dice en absoluto nada que pudiéramos llamar extraordinario. Nada. Todo es dentro de lo ordinario. Es decir, dice, el niño crecía y se fortalecía. De manera ordinaria, el niño, todo niño crece y se fortalece. Después llenándose de sabiduría, pues podemos decir que sí, que cualquier niño, cualquier joven, pues va creciendo y se va llenando de cierta sabiduría, por supuesto, ¿no? Y la gracia de Dios estaba sobre él. Pues Dios es Padre de nosotros, de todos, y entonces, pues obviamente que puede tranquilamente llenarlo con su gracia. Y el segundo texto que también leímos, Lucas 2, 51, 52, dice, Jesús crecía en sabiduría, ya lo comentamos, en estatura, también es evidente,
y en gracia ante Dios y ante los hombres. Aquí solo nos damos cuenta de que Jesús era bien visto por los suyos, porque crecía en gracia delante de los hombres. Entonces, creo que aquí nos está, dicen algunos, no nos está diciendo nada. Dirán otros, nos está diciendo todo. ¿Por qué? Porque aquí viene el asunto. Aquí viene una cosa muy interesante. Pongo el ejemplo para que nos entendamos rápido. Si tenemos a un familiar enfermo, a lo mejor de una situación del corazón, y decimos, requiere ser operado de inmediato, y alguien te dice, el doctor tal es especialista en situaciones del corazón. ¿Qué le decimos? Por favor, a ver, llámenlo, que nos ayude. Todos entendemos que estamos llamando al doctor porque es el especialista para este caso. Pero por el momento que se está viviendo, nadie, dada la situación, nadie diría, ¿y cómo se llaman sus padres? ¿Y qué idioma habla? ¿Y dónde nació? ¿Y cuándo nació? ¿Y qué le gusta? Nadie diría eso, porque eso no es lo importante en ese momento. Lo importante es que ese doctor puede sanar a mi pariente. Pensemos un ejemplo, ya sé que ya se entendió, pero vamos con otro para enfatizar. Si nosotros tenemos, no sé, ahora un automóvil y ese automóvil tiene una pues situación que también le impide estar en sus óptimas condiciones, y lo hemos llevado con uno y con otro mecánico y nadie ha podido, y de repente alguien me dice, pues tenemos acá en tal parte al mecánico que ha compuesto todos los automóviles como el tuyo, de esa marca, de ese modelo, que tienen la misma situación. Una vez más, no preguntamos, pero ¿de qué color es su piel? ¿Y sus ojos? ¿Y qué tal sonríe? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué comida le gusta comer? No preguntamos nada de eso, porque eso no es lo importante. Con esos dos ejemplos, lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Los evangelios también responden a una situación tanto importante como urgente, la salvación, la llegada del reino. Entonces, cuando proponen la figura de Jesús, proponen lo importante, lo necesario, lo que hace falta. No se han detenido los evangelios a contarnos nada de Jesús que en este sentido y únicamente en ese sentido sea secundario. Porque la vida de Jesús toda es, vaya, impresionante y valiosa, por supuesto. Pero en el sentido de la salvación, el idioma que Jesús hablaba no nos salva, ¿no? La comida que a Jesús le gustaba no nos salva. Entonces, ese tipo de cosas fueron omitidas por obvias razones por los evangelistas. Los evangelistas, pues, que son, insisto, la fuente de donde más conocemos a Jesús, nos hablaban de la salvación que obra gracias a Él, pero no nos hablaban, por otra parte, de alguna situación que no fuera necesaria para esta salvación de la que estamos hablando. Dicho esto, entonces, tenemos que entender que por eso es que no había información alguna. Si abrimos el primer evangelio en ser escrito, que es el Evangelio de Marcos, empieza directamente con la vida pública de Jesús, con Jesús siendo bautizado por Juan Bautista. Pero ya desde aquí, y habiendo pasado ya por lo menos unos 30 años de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ya con las aguas un poquito más calmaditas, más relajadas, entonces muchos empezaban a preguntarse, ¿y este Jesús de dónde viene? ¿Quién es? Yo suelo decir una cosa, que cuando Jesús fue anunciado, y si recordamos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, incluso hasta el mismo de Juan, pero quedemos con Marcos y Mateo, no Lucas, dice que vayan a Galilea y que allá ellos van a tener también la potestad, el Espíritu Santo, recientemente hemos celebrado el Pentecostés, van a tener la capacidad, la potestad de evangelizar porque el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. ¿Dónde van a evangelizar? En Galilea. En Galilea conocían a Jesús.
¿Qué significa esto? Que los primeros evangelizadores no tuvieron necesidad de hablar de ningún Jesús, en el sentido del niño Jesús, del joven Jesús, porque en realidad pues ya lo habían escuchado la mayoría, quizá no todos, pero sí la mayoría. Pero el Evangelio empieza a encontrar caminos nuevos y llega hasta Roma, por ejemplo. Y San Marcos predica a los romanos, bueno, en el sentido del Evangelio, insisto, y anuncia el Evangelio como lo recibió. Pero resulta que ya allá y en otros lugares fuera de Galilea, que es la parte norte, fuera de Galilea, empiezan a preguntarse, bueno, ¿y quién es este Jesús? Que no lo conocemos. Y por tanto es que se hizo necesario, pues, tratar de dar respuesta a estas interrogantes. ¿Qué pasó en esta vida de Jesús? Y San Lucas nos comenta estos dos textos. Estos dos resumen de manera preciosa y magistral la vida oculta de Jesús. Una belleza, una belleza. San Marcos, que no tenía pretensión de responder, y Marcos es previo, por supuesto, a la pregunta de si todo estaba oculto, nos regala una cita. Allí me faltó el número 6. Resulta que dentro de las cosas que le están fallando a mi computadora, una de ellas es los números, justamente. Entonces le puse el 6, pero ahora veo que no está ahí, ¿verdad? Pero en Marcos, capítulo 6, versículos 2 al 3, dice lo siguiente, para que vean qué interesante. Cuando llegó el sábado, Jesús se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Amén. Esto pasó en Nazaret, de donde era Jesús. ¿Se dan cuenta? Aquí rápidamente podemos colegir algo inmediato. ¿Qué podemos colegir? Que la vida de Jesús fue normal. Porque si no, ¿qué pudo haber escrito San Marcos referente a los testimonios de los contemporáneos y coetáneos de Jesús? Pudieron haber dicho ellos, mira, es Jesús predicando. ¿Te acuerdas cuando era niño que siempre hizo cosas impresionantes? No se estarían maravillando porque hizo milagros, para nada. ¿Te acuerdas cuando era niño que siempre discutía con los adultos y con todos y, perdón, y hablaba de cosas impresionantes? No dice eso, dice, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Qué significa? Que cuando era niño, cuando fue joven, su palabra era pues como la de todos, su actuar era como el de todos, en un sentido amplio, por supuesto. No estoy rebajando la esencia de nuestro Señor, sino quiero que entendamos que el Señor Jesús durante su vida oculta fue exactamente igual que todos los de su tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto exactamente igual que todos los de su tiempo? Vamos a avanzar. Entonces aquí está, es Marcos 6 y Lucas lo ha vuelto a poner por escrito. San Mateo, antes de Lucas, pero después de Marcos, también contó un poquito de la infancia de Jesús. Si ustedes recuerdan cuando se fue a Egipto con sus papás, pero al final San Mateo, y no la puse aquí, pero ustedes recordarán que dice, y volvió la voy a leer. Vamos a buscar si les parece bien. Bueno, quien pueda en este momento. Si no, no pasa nada. Pueden tener después el video si es que lo están viendo grabado. Y ahí podemos entre todos buscar el texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2 y en el versículo 23. Bueno, desde el 22 voy a leer. 22 y 23. Mateo 2, 22 y 23. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir, habla de José, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazoreo. Amén.
Pues ahí está, ¿no? Una vez más vemos que Jesús se retira con sus padres, bueno, en este caso hablaba en primer lugar de José, se retira a vivir con sus padres a Nazaret. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de Jesús? Sabemos que de entrada se trató de un hombre que durante su vida más amplia, 34 años más o menos decíamos, pues cuesta decirlo así, cuesta para algunos oídos atenderlo así, pero debemos también ir como comprendiendo, no destacó entre los demás. Nosotros tenemos mucho la tendencia de querer hacerlo sobresalir, pero muchas veces Jesús fue exactamente igual. Voy a ponerles un ejemplo para que entendamos esta parte. Eh, Cuando uno tiene, voy a llamarle así, un ídolo juvenil, por ejemplo, pienso en algún amigo, es más, voy a poner un ejemplo más claro, ¿no? Si a mí me gusta tocar guitarra, suponiendo que soy un adolescente, me gusta mucho tocar guitarra y de repente conozco a alguien que toca la guitarra súper bien, pues para mí esa persona de inmediato ya está arriba de mí, ya está mucho más arriba que yo. Y obviamente yo la puedo tratar así como que, ay, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Y vaya, para mí es alguien muy importante. Pero si de repente voy por la calle y esta persona, pues obviamente no está tocando la guitarra en la calle, sino que también va caminando, y la veo y veo cómo llega y compra a lo mejor pues 1 kilo de arroz en una tienda, y el dependiente, la dependiente, le tratan como a cualquier otro. Porque nadie sabe que yo, para mí sí, es un guitarrista excelso y tiene mi respeto, pero el otro no lo conoce. Y puede seguir caminando y compra allí a la marchanta, le compra un manojo de cebollas, nopales, lo que sea, y la marchanta como si nada. Agradece que alguien le compró. Puede seguir, seguir, y uno diría, pero es que no saben quién es. Lo que pasa es que no es que no sepan, que de hecho no saben, ¿no? Pero no es que no sepan, sino que uno le ha dado tanta importancia a esta persona que uno quisiera que todos le dieran la misma importancia. En tiempos de Jesús no era así. Recordemos una cosa muy interesante. A Jesús se le reconoció como Señor primordialmente en su resurrección, ¿sí? Antes, no. Por tanto, antes, aunque nos cueste mucho verlo de esa manera, era como todos los demás. Sí, podemos decir que tenía una agudeza mental, que era muy sabio, que era muy bueno, pero es que lo estamos viendo con ojos de hoy. No estamos allí metidos con él en ese momento. No íbamos caminando por la calle con él y viendo cómo era con los demás. Y que repito, que aunque hubiese sido alguien bueno, honesto y demás, pues nadie diría, ahí va el Mesías, ahí va el Hijo de Dios. Entonces nosotros lo vemos ya como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y por eso, aquí viene, es que en su tiempo empezaron a hablar muchísimas cosas de Jesús. Decían, pero es que este Jesús que ha resucitado de los muertos y que de acuerdo con el Evangelio de Juan resucitó a Lázaro y que de acuerdo con los evangelios sinópticos resucitó a Marcos y Lucas, pues de seguro cuando era niño hizo muchas cosas como estas. Y entonces empezaron a aparecer relatos de lo más curiosos y simpáticos de cómo era Jesús en su vida oculta. Y más, de hecho, algunos llegaron a decir, bueno, pero ¿y dónde aprendió todo lo que hace? No, pues aprendió de la filosofía de los celtas. Al final voy a comentar un poquito sobre esto, no de la filosofía de los celtas, sino de esta parte, ¿no? Otro, no, que viajó a no sé dónde, que aprendió con quién sabe quién y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, perdón, otra vez lo voy a decir más adelante. Entonces ahí está el asunto, se empezaron a hacer muchos relatos, pero en realidad lo que estamos viendo es que fue una persona totalmente normal. No obstante, no obstante, sí podemos saber algo de lo que llamamos vida oculta de Jesús. Y aquí vamos entonces, después de todo este, este peregrinar. En primer lugar, su nombre, ¿verdad? Para nosotros es Jesús, pero Jesús es una castellanización. El nombre real de Jesús era Yehoshua. Ese es el nombre original de Jesús. Yehoshua, que es exactamente el mismo nombre que Josué. Pero era de manera muy amplia. En Palestina, así como que más cerrado a Tierra Santa,
se acortaba Yehoshua a Yeshua. Esa O por ahí intermedia se iba y ya era Yeshua. No es tan difícil entender esto cuando nos damos cuenta que de un lugar a otro, aunque hablemos español, le vamos quitando alguna palabrita u otra, y entonces pronunciamos a veces ciertos nombres de distinta manera, ¿no? Pero en Palestina, en Tierra Santa, era Yeshua. En Galilea, todavía más pequeña la porción, el nombre se acortaba más y se decía Yeshu, Yeshu. Pero de allí, pues cuando vinieron los griegos a invadir unos 3 siglos antes de Cristo, al escuchar el nombre de Jesús en sentido de Josué, Yeshú, en Galilea, ellos, para poder decirlo, pues decían Jesús. Es que ya ven que no todos tenemos las mismas, le llamamos fonemas, a esos soniditos, ¿no? Por ejemplo, ya ven que hay algunas palabras en francés, en alemán, que nos cuesta mucho pronunciarlas, porque ellos tienen unos fonemas que nosotros no tenemos naturalmente dichos, ¿no? Podemos aprender cómo pronunciar esos sonidos, pero no es que los tengamos y por tanto nos cuesta a veces un poquito, pero no se preocupen, que lo mismo les pasa a ellos, ¿no? Una vez se siente mal porque no podemos hablar bien inglés, pero yo una vez escuchaba, perdón la expresión, pero una vez escuchaba eso, sí, ¿no? Dices, a veces te burlas del mexicano que no sabe hablar bien inglés porque se le oye el acento, y dice como si no hubieras escuchado nunca, a lo mejor a los estadounidenses, no todos, pero muchos, y así decía la expresión, ¿no? Decía que hablan como Tarzán, español, ¿verdad? Y uno escucha hablar a los artistas estadounidenses o intentar hablar en español y como si fuera un bebé, ¿no? Le aplaudimos porque, ay, mira, dijo 3 o 4 palabritas bien bonitas en español y ay, ¿cómo nos cae bien? Pero si nosotros hicimos solamente 3 o 4 palabras en inglés, ya andamos diciendo que no sabemos hablar y que no sé qué tanto. Situaciones de la vida, ¿no? Bueno, pues estos sírvanos de ejemplo para decir que el nombre de Yeshú en hebreo, después de estas acortaciones, al griego se tradujo como Jesús. Y el Jesús, la pronunciación llegó a ser Jesús, ¿sí? Por eso nosotros lo llamamos Jesús, pero el nombre original era Yehoshua. Así tendríamos que pronunciarlo si fuésemos previos a los tiempos de Jesús. Este era un nombre común. En la Biblia encontramos unos 3 o 4 Jesús más, por lo menos, así como de los conocidos. Entonces, era un nombre común porque durante un tiempo el nombre Josué, que es del cual provenía Jesús, al ser el nombre del gran caudillo Josué, sucesor de Moisés, uno de los primeros que le dieron configuración e identidad al pueblo de Dios, pues después del destierro empezó a ser usado mucho su nombre. Entonces, pues esto nos indica, por una parte, que la familia de Jesús era pues bastante creyente también, ¿no? Y significa Dios salva. El Salvador también a veces se traduce así, ¿no? Pero podemos ir como Dios salva. ¿Dónde nació? Sabemos que esto siempre ha sido un pleito, ¿verdad? Porque mientras algunos evangelios como Mateo y Lucas nos mencionan que nació en Belén, Marcos y Juan dicen que nació en Nazaret. Entonces, al día de hoy no se ha llegado a un auténtico consenso y en otros temas me han escuchado decir la frase de Benedicto XVI de su libro La infancia de Jesús, que dice, queda claro que nació en Belén y que creció en Nazaret. Dice, sin hacer alusión a todo lo que se puede escuchar por ahí, pues bueno, nació en Belén y creció en Nazaret. Aunque no lo crean, es una cuestión interesante que hasta el día de hoy, repito, se sigue como que dilucidando. ¿Dónde podemos decir que realmente nació Jesús? Pues exactamente no sabemos, porque si bien es cierto que los textos de Lucas y Marco dicen que nació en Belén, los de que Lucas y Mateo que nació en Belén, Marcos y Juan dicen que nació en Nazaret. ¿En qué fecha? Entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Y dice uno, pero ¿cómo van a ser antes de Cristo si eres Cristo? Es que recordemos que el antes y después de Cristo es lo que llamamos un ente de razón. Lo pusimos ahí mentalmente, no es que en la tierra esté escrito el año en el que estamos, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un año, pero hay otros lugares que tienen otros años, ¿no? Porque cuando se pidió
es otra historia que también hemos comentado en otros cursos, cuando se pidió a Dionisio el Exiguo que calculara la fecha de nacimiento de Jesús, tuvo unos pequeños errores en este cálculo y entonces pues se dieron cuenta de que pues no propuso el año 1 como el año de nacimiento de Jesús, pero en realidad si tomaban ese año 1 había varios desfases. Por ejemplo, que Herodes el Grande habría nacido, habría muerto en el 4 antes de Cristo. Y dice uno, pero no puede haber muerto antes de Cristo porque él de hecho había mandado matar a Cristo. Entonces, entre otras cosas, se dieron cuenta de este desfase y pues decimos que murió perdón, que nació en ese tiempo. Sus padres eran José y María. Por lo visto, decíamos por el nombre, para empezar, pero también por sus nombres, ya vienen, hay tradiciones espirituales sobre esto, pero de momento, muy tajantemente hablando, pues eran personas creyentes de fe. Resulta que en la Tierra Santa, en el pueblo de Dios, también había creyentes y había gente que estaba alejando de la fe en Dios. Pues al parecer, José y María se deja ver por lo que los evangelios dicen, eran creyentes. No sé, por ejemplo, que José dice que decidió ser justo, ¿no? Por ejemplo. María, si ustedes escuchan, cuando va a visitar a Isabel, hace un cántico y este cántico está tomado de textos del Antiguo Testamento, entonces como que era una persona que constantemente asistía a la enseñanza de sus tiempos y por tanto, bueno, enseñanza ahorita vamos a ver, y por tanto se podría afirmar que eran creyentes, además de que le pusieron a su hijo Jesús, que es el nombre de uno de los fundadores, por así llamarlo, del pueblo de Dios. Entonces, esos eran sus padres y aquí hay algo bien importante, porque hay gente que dice, ¿y por qué no se dice nada más de ellos? Pues porque el Evangelio habla de Jesús. Y si de Jesús no sabemos todo, perdón, pues menos de los que estaban en torno a él. Entonces hay que ser también muy coherentes, ¿no? Con este tipo de situaciones. ¿A qué se dedicaba Jesús? Pues de manera muy clásica decimos que Jesús durante su vida oculta fue carpintero. Vamos por partes. En primer lugar, la palabra carpintero, en griego tecton, es una palabra mucho más amplia que solamente carpintero. Es decir, tecton sí significa carpintero, por supuesto, pero tecton también se puede traducir de otras maneras diversas. Entonces, pues algunos han dicho, a ver, allí en Nazaret no había pues mucha madera para trabajar como tal, y además de eso, pues tampoco había muchas construcciones, era una aldea chiquita, muy chiquita, un ranchito chiquitito, como para dedicarse a carpintería. Sin embargo, era un lugar donde sí había mucha piedra, y resulta que tecton también significa, voy a decirlo así de momento, pedrero, ¿verdad? No es la palabra como tal, pero así entendámoslo de momento. Y también resulta que en aquellos tiempos había ciertas construcciones que estaban haciendo algunas ciudades como Séforis, entre otras, siempre a lo mejor era más bien como un constructor, ¿no? Pues se le llama en ese sentido artesano. Y artesano porque puede trabajar la madera, sí, el hierro incluso, el metal, vaya, la piedra o incluso la construcción. Por eso, aunque no es del todo mal decir que Jesús fue carpintero, tampoco podríamos así afirmarlo a rajatabla, aunque de hecho por la tradición de la iglesia sabemos que fue carpintero, por la tradición, ¿no? Dado que el ser carpintero o artesano en general, el tener un oficio, por así decirlo, muy genérico, pues no era cosa de dinero, podemos por lo mismo deducir que Jesús era pobre. Pobre, a ver si alguna vez podemos hablar de las clases sociales que había en tiempos de Jesús. Había tres, por así decirlo, ¿no? Había la clase baja, la clase media y la clase alta. Jesús vendría a ser como la clase media más o menos, pero no era rico. Pero había una cuarta clase que era la de los enfermos, desamparados y demás. Entonces Jesús no pertenecía a esos, por supuesto. Jesús tenía trabajo, entonces eso hacía ver que estaba entre la clase baja y la clase media, entre esos dos. A veces hay quien ha opinado que era de la clase baja porque no tenía dinero para nada, para nada. Era pobre, o sea, vemos que la ofrenda que llevan sus papás al templo cuando van a presentarlo son dos tortolitas, que es la ofrenda de los pobres justamente,
Entonces todo esto hace pensar que Jesús era pobre realmente y el oficio nos confirma que lo era y por tanto nos confirma que su padre también había sido carpintero, usando ya esta expresión. Recordemos que en el texto de Marcos que leímos primero dice que no existe el carpintero, pero Mateo le baja un poquito los humos y dice que no existe el hijo del carpintero, porque como no era como que la mejor referencia, no ser carpintero. Bueno, estado civil, soltero, soltero, soltero. Tuvimos un tema que lo pueden buscar en este canal, para el grupo de WhatsApp, ahí lo pondré, que es sobre si Jesús se casó con María Magdalena y todo esto, ¿no? Allí yo, bueno, nada más digo en pocas palabras que, si bien es cierto que de manera ordinaria todos se casaban, eh, no hay registro alguno de que Jesús se hubiese casado. Hay textos que hablan de la familia de Jesús, pero ningún texto habla nunca de una esposa de Jesús. Y hay un texto en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla de los que se hacen eunucos por el reino, que da a entender que él había elegido el celibato. Entonces se juntan varios detalles y Jesús se puede afirmar, repito, hay un tema sobre esto para empezar, pero se puede afirmar que Jesús fue soltero. Era judío, era judío. Esto a muchos les inquieta porque dicen algunos, pero es que era cristiano, no fue el primer cristiano, no, era judío. De hecho, no te voy a permitir decir una oración de las que hacía Jesús justamente, ¿no? Es impresionante, porque uno dice, no, pues a lo mejor Jesús, ¿cuántas Aves Marías hizo? Pues ninguna, ¿no? Jesús no hizo ni la Ave María, ni el Credo, ni el Salve, bueno, el Salve de Regina, no hizo ninguna de esas oraciones, son oraciones nuestras, ¿verdad? Y hay quien ha afirmado que ni siquiera el Padre Nuestro, pero ¿cómo se lo enseñó a los demás? Pues sí, porque los demás le dijeron, ¿cómo oramos? Ah, bueno, cuando oren digan esto, pero no implica que él orara con esa oración, sino que algunos dicen, no, pues él tenía su oración total cercana con Dios. Entonces era judío, seguía los ritos de los judíos, las fiestas de los judíos, vestía como judío, tenía piel, ojos, tez de judío, y además era laico. ¿Verdad? Es decir, no formaba parte del clero de los judíos. No era ni sacerdote, ni sumo sacerdote, ni nada por estilo. Y eso lo vemos porque era justamente tecton. Entonces, pues no pertenecía a esto. Si vemos Lucas, el que sí hubiera sido en ese sentido sacerdote, pues habría sido Juan Bautista, su primo, ¿no? Según lo que estoy diciendo así de rápido, por supuesto, hay temas sobre el parentesco que había entre Jesús y Juan Bautista, pero Juan era hijo de sacerdote, de Zacarías, y tenía pues el derecho a seguir siendo sacerdote él. Jesús no, Jesús era laico del pueblo común. ¿Qué educación tenía Jesús? Y aquí vamos entendiéndonos. Eh, Miren, leo rápidamente y ahorita les comento algo. Tenemos tres citas donde lo vemos escribiendo, o aparentemente escribiendo, ¿no? Juan 8:6, parte del tema de la adúltera, que se puede ver, donde ya dijimos que no estamos seguros de que haya escrito. Vemos que está leyendo, por ejemplo, Lucas 4:17, cuando desenrolla el rollo justamente del profeta Isaías. Sin embargo, la cita que aparece en Lucas como tal no viene en Isaías, entonces no es que la estuviera leyendo, por tanto, o que también aparece asombrando por su erudición. Y cómo sabe tantas cosas, ¿no? Pero por esos tres textos no podemos asegurar que supiera leer o escribir. No se puede. Los estudiosos se decantan por decir que Jesús no sabía leer o escribir porque su oficio no se lo exigía. Actualmente algunos afirman que en la sinagoga, que es donde iban los niños desde siempre, les enseñaban a leer y escribir, lo cual haría que Jesús sí supiera leer y escribir, pero de manera cultural no era obligatorio como tal. Por eso dice, sin embargo, en Nazaret había una pequeña escuela donde asistían los niños a partir de los 5 años y se dividía en dos ciclos, la Biblia y la Mishnah. Sobre esto hablaremos en otro momento. Lo único que quiero que digamos es que en las sinagogas asistían para estudiar, sobre todo estudiaban a través de los relatos y los textos bíblicos. ¿Qué idioma hablaba Jesús? El arameo. De manera tal, hablaba arameo. Eh, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el texto donde en la noche en que Jesús es entregado y Pedro niega a Jesús,
Le dicen, tú estabas con él, tú eres también Galileo. No, no, no. Y le dicen, tu mismo acento, tu forma de hablar te delata. Porque los galileos tenían una forma muy particular de hablar y hablaban el arameo, pues ya obviamente con esa influencia galilea, ¿no? Entonces Jesús también hablaba ese mismo idioma y algunas veces, y repito, porque siempre queremos ensalzar a Jesús, diríamos, bueno, pero sabía por supuesto latín y griego y habrá quien diga y sabía todos los idiomas del mundo. No es esto necesario, ¿no? Griego es probable que lo entendiera por la influencia que habían tenido su gente y que todavía había ciertas cosas con ideología griega, pero ya no se usaba tanto. Vemos los mismos evangelios que fueron escritos en griego, entonces pues nos damos cuenta de que sí se usaba, ya no tanto como cuando estaba el imperio, por supuesto, ahora se utilizaba un poquito más el latín, pero los romanos no imponían su idioma, entonces solamente tenían que saberlo aquellos que estuvieran en contacto directo con los romanos, es decir, publicanos, por ejemplo, ellos tienen que saber latín para poder comunicarse, pero alguien que pertenecía al imperio romano, como provincia, no tenía que saberlo forzosamente, así que no hay ningún problema. Así pues, su idioma era el arameo. Esta imagen, eh, quiero decirles una cosa. Hace aproximadamente 23 años, más o menos, aproximadamente 23 años, me encontraba viendo un canal que yo, voy a decirlo así, respetaba muchísimo. Este era canal de estos que actualmente conocemos como History Channel, como National Geographic, como Discovery y todos esos canales que pues en su tiempo los veíamos como de mucha educación justamente. Si no me equivoco era History Channel, puedo equivocarme, pero era de estos canales. Estaba viéndolo y hubo un tema, un programa justamente sobre la vida oculta de Jesús. Y me acuerdo que yo todavía no entraba a la carrera de filosofía, estaba apenas intentando conocer de mi fe, repito, tendría yo, perdón, de esto hace como unos 24 años más o menos, yo ya me había encontrado con el Señor, ya estaba en un grupo de iglesia, pero no sabía mucho que digamos, casi nada sabía, si hoy sé poco, entonces en ese momento sabía muchísimo menos, casi nada, y me acuerdo que en un momento o escuché mal o interpreté mal, pero me acuerdo que me dejó así súper movido, porque preguntaban eso, ¿de dónde le venía a Jesús tanta sabiduría? Y el presentador del programa decía, pues es que Jesús se fue a la India y conoció a Buda, porque eran contemporáneos. Y entonces cuando vuelve Jesús a su tierra, pues ya viene con toda la sabiduría de Buda. Yo así lo recuerdo, que así fue. Seguramente eh, lo que sí podría yo casi asegurar es que me equivoqué al escuchar Buda, porque lo que debieron haber dicho fue budismo, en todo caso. Pero, ¿a dónde voy? A que yo que no sabía nada, escuché eso y yo me admiré. Me acuerdo que platiqué con alguien y le decía, no, no, es que Jesús fue a la India, se encontró con Buda, de ahí aprendió mucho y por eso era tan sabio. Yo estaba emocionado porque yo quería conocer de mi Señor, por supuesto, ¿no? Y pues era una de mis fuentes de información, la televisión, ¿no? Y pues obviamente que estaba equivocado. Para empezar, vi una cosa muy interesante. Digo hoy que no creo que este canal haya tenido un error tan grave como para decir que Jesús conoció a Buda porque son de épocas distintas. Yo en ese momento, que repito, no tenía ni idea ni noción de esto, pues escuché que eran contemporáneos y pensé que eran contemporáneos y que se habían conocido como tal. Nada que ver, siglos los separan. Pero más allá de eso, está justamente el hecho de creer que para adquirir la sabiduría tuvo que ir a la India y conocer el budismo y conocer todas estas ideas, ¿no? Porque no es la única afirmación que se hace de Jesús. Hay gente que dice que fue con los celtas,
con los druidas y que allá aprendió muchísimo de sabiduría celta y que por eso llegaba con ideas tan revolucionarias. Hay otros que dicen que se fue a Inglaterra, bueno, también ya por allá arriba, ¿no? En el sentido, mejor a Egipto, ¿no? Y que ahí aprendió esto de la resurrección y que por eso es que Lázaro tenía las vendas, porque en Egipto eran como momias y que Jesús venció todo eso porque él ya conocía. Miren, le intentamos dar a Jesús una fisonomía que no es la que le pertenece. Admiramos tanto a Jesús, y ahí está la respuesta, lo admiramos tanto, lo amamos tanto, que decimos que no nos sorprendería que cuando era un niño hiciera tantas cosas, pero eso deja mal parado a Jesús y a nosotros nos pone en una situación muy lejos de poder alcanzarlo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana, sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo, se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. A veces quisiéramos que nos pasaran cosas extraordinarias para cambiar, que nos pasaran cosas extraordinarias para creer más, para amar más. Si nosotros queremos ver la acción de Dios en las cosas extraordinarias, lo vamos a ver muy poco. Pero si aprendemos a ver a Dios en las cosas ordinarias, aprendemos a amar a Dios en lo ordinario, a amar a los hermanos en lo ordinario, entonces todos los días veremos a Dios y todos los días podremos amar de manera plena a nuestros hermanos. En lo ordinario, ahí también actúa Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú hice de nosotros no apartes. Ven con todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.